Hola a todos, yo soy Sabrina Gajardo y el día de hoy vamos a tener una clase sobre los alimentos altos en lípidos. Para ello nosotros queremos que aprendas a que seas capaz de reconocer las propiedades físicas, químicas y nutricionales de los alimentos y además reconocer qué alimentos son fuentes de lípidos en nuestra dieta. Para ello vamos a contextualizar en primer lugar qué son los lípidos. Los lípidos, como bien dice acá, son moléculas orgánicas hidrófobas que cumplen diversas funciones en el organismo y en los alimentos. Los lípidos, a su vez, se dividen tanto en grasas como en aceites, ¿sí? Las grasas, en este caso, son sólidas a temperatura ambiente, así como lo son la mantequilla, la margarina, el aceite de coco, por ejemplo. Y además, por otro lado, los aceites son líquidos a temperatura ambiente. A esto me refiero a todos los aceites vegetales, por ejemplo, aceite de maravilla, aceite de cánola, por ejemplo, que a temperatura ambiente van a tener esta viscosidad que los caracteriza. Estas moléculas orgánicas están constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y además su principal distinción es que son hidrófobas. Esto quiere decir a que no interacciona con el agua, sino que interacciona con otros solventes orgánicos, ¿ya? No va a ser soluble en el fondo. Los lípidos, como mencioné anteriormente, se clasifican en grasas y en aceites. En las grasas podemos tener además de la mantequilla el tocino, que claramente se ve en su conformación, esta parte blanca que es visible, ¿no es cierto?, al ojo, y por otro lado los aceites, que ya mencioné anteriormente. Por otro lado, los lípidos también se clasifican en derivados del glicerol y no derivados del glicerol, entendiendo el glicerol como una molécula orgánica constituida por tres grupos hidroxilo. Entonces tenemos, por el lado de los derivados del glicerol, a los fosfolípidos y lisofosfolípidos, que son constituyentes importantes de las membranas celulares, y por otro lado tenemos a los triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos. Dependiendo de cuántos ácidos grasos va a tener en la estructura, va a depender si es triglicérido, mono o diglicérido. Por otro lado, tenemos a los no derivados del glicerol, que son los esteroles, los terpenos, los flavonoides, los alcoholes grasos y las ceras. Las funciones de los lípidos, en primer lugar, son una fuente y reserva energética muy importante para nosotros. Los lípidos tienen 9 kilocalorías por gramo de lípido, lo cual es bastante. Por otro lado, son un importante componente estructural, como dije anteriormente, de las membranas celulares. Aportan características organolépticas. Esto es todo lo relacionado con los olores, con los sabores, con las texturas de los alimentos, y los lípidos cumplen una función importante en otorgar estas características organolépticas a una gran gama de distintos alimentos. Además, son vehículo de vitaminas liposolubles. Llámese vitaminas liposolubles a estas que son solubles en grasas, como las vitaminas A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. También es vehículo de pigmentos como los betacarotenos y antioxidantes. Todos estos liposolubles. Los componentes lipídicos de la dieta principalmente corresponden a los triglicéridos, que están compuestos por un 98% en la forma en que los podemos encontrar en ellos. Por otro lado, y en menor cantidad, tenemos a los fosfolípidos, que los encontramos solamente en un 3% de la dieta, colesterol en un 0,6% y otros esteroles en un 0,4%. Es decir, en los alimentos lo que más vamos a encontrar son los triglicéridos. Es importante además mencionar la estructura química de los lípidos, y los podemos clasificar en dos grandes subgrupos, que son los saturados y los insaturados. Los saturados son moléculas hidrocarbonadas que en este caso no contienen ningún doble enlace, solamente están constituidos por enlaces simples. Esto le da una cierta rigidez a la molécula y no tiene una curvatura, ¿no? Es lineal. Por otro lado, tenemos a la gama de los ácidos grasos insaturados, que los podemos dividir en monoinsaturados y poliinsaturados, dependiendo de cuántos dobles enlaces tenga en la molécula. Si va a tener, en este caso, tenemos un ácido graso monoinsaturado, ya que tiene solamente un enlace doble.
Y estos enlaces le van a permitir al aceite ser más viscoso debido a que estos ácidos grasos tienen unas curvaturas en sus estructuras, lo que, como dije anteriormente, va a permitir al aceite tener una mayor viscosidad, ¿sí? A diferencia de los ácidos grasos saturados. También es importante mencionar y distinguir cuáles son los ácidos grasos cis y los ácidos grasos trans. Como se ve ahí en la imagen, los cis se van a diferenciar principalmente en las posiciones de los grupos funcionales que va a tener cada una. En este caso, como vemos aquí, el cis, si nosotros dividimos la molécula en dos, vamos a ver que estos grupos funcionales se encuentran en el mismo plano, a diferencia de los trans que están invertidos, ¿sí? Aquí en este caso, en el transoleico, por ejemplo, vemos una molécula plana, ¿no es cierto? Y en el caso del ácido graso trans vamos a tener una curvatura, ¿sí? Y estos ácidos grasos trans se consideran, por ejemplo, en las industrias de alimentos donde se procesan estos alimentos, como por ejemplo las papas fritas, la mantequilla, incluso los que son hidrogenados, se producen estos ácidos grasos trans que se ha demostrado que pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Cuáles son las principales fuentes de ácidos grasos saturados? En este caso, tenemos distintos tipos, los podemos encontrar en distintos alimentos. En este caso, podemos ver que los productos cárnicos, los ácidos grasos saturados, se ven fácilmente al ojo por estas cositas blancas, ¿no?, que vemos siempre en las carnes. Eso es ácido graso saturado. Por otro lado, podemos encontrarlo en la mantequilla, como dije anteriormente, y en el aceite de coco o grasa de coco también se conoce, ya que esta tiene, como dije anteriormente, a temperatura ambiente, esta es sólida. Y si la sometemos a temperaturas mayores a 21 grados Celsius, esta se va a comportar como un aceite. Por eso se le dice aceite de coco. Por otro lado, también en los ácidos grasos monoinsaturados, tenemos a las olivas, tenemos a la palta, las almendras, ¿ya?, y las nueces. Los productos como oleaginosos, ¿no? Y finalmente las principales fuentes de los ácidos grasos poliinsaturados, es decir, que tienen más de un doble enlace en su estructura, vienen siendo los productos, los pescados, las nueces, los aceites de soya, cánola, maíz, la linaza también es una buena fuente de poliinsaturados, y también la chía. Dentro de este grupo de los ácidos grasos poliinsaturados encontramos los ácidos grasos esenciales, que se ha descubierto que son aquellos que no logramos sintetizar nosotros en cantidades suficientes y que además son indispensables para nuestro funcionamiento. Se obtienen mediante la dieta, ¿ya? En este caso, como vemos acá, tenemos al ácido alfa-linolénico y al ácido linolénico, ¿ya? Omega 3 y omega 6, como se les conoce normalmente, ¿ya? La transformación de estos ácidos grasos a EPA y DHA, que son ácidos grasos esenciales que se les ha descrito propiedades benéficas en la salud cardiovascular, no son fáciles de obtenerlos, entonces debemos ingerirlos a través de los alimentos. ¿Cuáles son las principales fuentes de ácidos grasos esenciales? Principalmente de alfa-linolénico tenemos a la chía y como fuente de ácido linoleico, las nueces. Entonces, una vez que ya caracterizamos a todos estos, a las grasas, a los aceites saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, vamos a ver cuáles son las funciones que puede cumplir, funciones, digamos, culinarias también, aplicaciones que tienen los aceites. En este caso, se ha descrito que los monoinsaturados, su función principal es para saltear y para freír. En este caso, frituras superficiales, ¿no?, como lo es la elaboración de sofritos, por la cantidad de monoinsaturados, ya que estos no van a ser tan termolábiles, ¿no es cierto?, a altas temperaturas. Principalmente el ácido oleico es el que se utiliza más para las frituras superficiales. Por otro lado tenemos a los poliinsaturados, que estos, debido a la mayor presencia de insaturaciones en la estructura, de mayor dobles enlaces, son más termolábiles a la hora de cocinarlos, por lo que se les recomienda principalmente su consumo como ensaladas, por ejemplo, y no tanto como por la fritura.
Por otro lado, muy distinto están los ácidos grasos saturados, que estos sí los podemos aplicar para frituras más profundas, ¿ya? Principalmente acá quisimos destacar a la manteca de cerdo por su alta presencia de ácidos grasos saturados. En resumen, entonces, de esta clase, revisamos cuáles son las estructuras principales de los lípidos, sus funciones y también cómo los podemos clasificar dependiendo de su estructura química, como los poliinsaturados, monoinsaturados y saturados, así como también sus propiedades organolépticas, físicas, que unas son, las podemos encontrar en forma de grasas y en forma de aceites, y además lo podemos encontrar en una enorme gama de alimentos, como lo son los lácteos, las semillas oleaginosas, como lo son la palta. Y también es súper importante tener cuidado y hacer una distinción con las grasas, con las grasas saturadas, debido a los potentes efectos malignos que puede tener en nuestro cuerpo, la presencia de ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, que pueden estar causando efectos, como dije anteriormente, no benéficos para nuestra salud y que hoy en día se consumen bastante. Entonces, la idea siempre es tener un equilibrio en la ingesta de todos estos ácidos grasos que nombramos anteriormente para tener una alimentación sana y equilibrada. Con esto finalizamos la clase. Muchas gracias.